respondían los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y preguntaba por los que el hermano quiere grabar la pregunta. Sí. Usted me dice... ¿Sí? Ya, mi pregunta básicamente es que por razón de que al leer Efesios 4:11 dice, voy a leer, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De acuerdo a esa cita, el Espíritu Santo le provee a la novia estos 5 ministerios que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la pregunta básicamente es la crítica que algunos ministros le hacen a usted en relación a que, al parecer, no lo tengo bien claro si operan esos ministerios dentro de su congregación, si es que el pueblo se alimenta con este tipo de alimentos de apóstoles, de maestros o de evangelistas, según lo que el profeta predicó, de lo que cada uno de estos ministerios operaban dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, yo he escuchado muchas críticas que le hacen respecto a Águila Blanca, de que no operan, que siempre se alimentan del mismo ministerio, solamente pastor, que solamente escuchan la voz de un pastor, pero los otros no están presentes. Esa es básicamente mi pregunta. Primero, si operan, de verdad operan, y si no, ¿cuál es la razón de que no operan? ¿Cómo verlo dentro de la Escritura? Miramos la Biblia, dice, ¿no? El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, a veces solamente se lee la parte de arriba, ¿no? Mira todo el contenido hasta abajo. Sí. Por eso que los santos se perfeccionen, y el crecimiento que va a tomar lugar, según el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿no? La coyuntura que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el cuadro es completo. Lo importante es entender, es como por ejemplo, cualquiera puede decir yo soy policía, pero nunca está haciendo ese oficio, ¿no? Tal vez hace el oficio de albañil y él dice que es policía. Entonces, cuando hablamos de este ministerio, pues que se llama, se le pone el ministerio quíntuple, o porque hay 5 ministerios en Efesios, debe interesarnos mirar el resultado de sus acciones. La Biblia empieza a mostrar el resultado, el resultado final es que todo el pueblo está trabajando por un crecimiento, todos mutuamente ayudándose, en otras palabras, todo el pueblo en compañerismo, ayudándose a crecer y hasta ese nivel, ¿no?, completo. La actividad propia de cada miembro recibiendo su crecimiento por edificándose en el amor, ¿no? Entonces, muchas cosas se toman en la vida cristiana sin la seriedad, sin nada de sinceridad en mirar en la palabra de Dios sobre todo el resultado. Lo que en el cristianismo muchas veces menos exige es el resultado, ¿no? Entonces encontramos mucha gente tiene el título, ¿no? Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy esto, y la gente lo acepta sin examinar lo que dice aquí, que el mismo constituyó, dice, pero para. Amén. Eso es. Para. ¿Sí? Entonces, y luego viene a decir aquello por lo cual Dios trae ser un apóstol, por lo cual Dios trae ser un profeta, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos aquí en la Biblia, es fácil reconocer las cosas, porque en el mensaje el profeta predica, en el mensaje Dios no llama al hombre a juicio, sino primeramente a advertirlo. En ese mensaje, él lo predica el 24 de julio de 1963, y desde el párrafo 104 en adelante, párrafo 104, en ese mensaje, vamos a ver. Ya. Entonces, miren, ese mensaje el profeta empieza a dar características generales, ¿no?, que debiéramos como cristianos, porque el problema es que a veces siempre se nos trata de imponer, ¿sabes qué? Mira, es pastor, y uno lo acepta, y sea que cumpla el resultado o no, lo acepta porque alguien lo presentó como pastor. Es apóstol, ya lo acepta, pero sin examinar el resultado. Es profeta, es evangelista, es maestro. El profeta, claro, empieza a hablar aquí, por ejemplo, en párrafo 104 dice, pero ven ustedes, en la iglesia hay un pastor, y ese pastor es una persona especial. Él está hecho de tal manera que él puede soportar argumentos del pueblo. Él es uno que lleva la carga, él es el buey del equipo. El profeta presenta al predicador como buey. Entonces, cuando uno va al Antiguo Testamento, dice Proverbios, ¿no? O leámoslo. Libro de Proverbios. Capítulo 14. Proverbios, capítulo 14. Dice así. Sin bueyes, el versículo 4. Sin bueyes el granero está vacío. Y Pablo también, cuando toma el ministerio, ¿no?, lo coloca a él mismo siendo apóstol, ¿no? Él coloca que en el Antiguo Testamento el ministerio
estaba tipificado en el buey, porque después leemos lo que dice Pablo. Pero sin buey el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces, una de las características que debemos examinar, porque definitivamente tenemos la advertencia de la Biblia que habrá gente que Dios envía, pero también habrá personificadores que el diablo infiltrará en el cristianismo. Entonces, si nosotros somos sinceros, tomaríamos atención. Lo primero que hay que vigilar es las cosas en el púlpito, porque si en el púlpito está mal, pues el resto del pueblo no tiene ninguna opción, porque Jesús dijo, si el guía es ciego, todos al hoyo. Entonces, nosotros, para empezar, si encontramos, alguien dice, fulano es pastor, muy bien, la característica y la evidencia de que él es un pastor, hay abundancia de pan. Si el pueblo tiene abundancia de palabra, la única manera de saber que es un pastor en escena, lo dice la Biblia y el profeta leí que el profeta dice, ¿sí? Que él es el buey, él es el que pone la fuerza. ¿Sí? ¿Para qué? Para traer abundancia de pan, por la cual todo el pueblo va a ser. Nosotros, cuando nosotros nos acercamos, cuando por ejemplo alguien dice es pastor, entonces vamos a ver al pueblo que la clase de alimento. El profeta dijo, déjame conversar 5 minutos con alguien, ¿no? Hermano, y esto, no, habla con el pastor, yo no sé nada de la palabra, anda a hablar con el pastor. ¿Qué clase de pastor? Porque la evidencia de un pastor en escena es abundancia de pan para el pueblo. Por decir, sin el buey el granero está vacío. Si es una iglesia, un grupo de creyentes, donde su entendimiento en la palabra de Dios, su conocimiento de la palabra de Dios es vacío, bueno, esa es la evidencia de que no hay un pastor. Aunque físicamente pudiera estar alguien que se llame pastor, que es otra cosa. ¿Sí? Porque no es así de simple de decir, ya, allá hay un pastor, ya está. La evidencia de eso es que la característica justamente es un buey. Entonces, si él acepta ese llamado, esa responsabilidad solemne ante Dios, él va a trabajar por traer esa realidad. El pueblo no debe estar con escasez de alimento. No solo va a haber alimento regular, sino la Biblia dice abundancia de pan. Entonces cuando nosotros vamos a Pablo allá en Corintios él habla de eso. Corintios capítulo 9. Pablo, cuando empieza a tocar estas cosas del ministerio, ¿no? De sus privilegios, todo lo que puede tener, dice, empieza a hablar desde el, y mira, porque el profeta lo presenta al como pasó, pero el profeta también dice, eso se aplica al apóstol y todo por el estilo. El 1 Corintios 9 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces el profeta dice, es una de las características, ¿no? O sea, dice, el sello de su apostolado, esta es otra de las características, porque más adelante va a decir que él también es tipo del Antiguo Testamento, y un buey era tipo de un apóstol. Entonces, la evidencia de que hay un apóstol en escena era la gente, con un entendimiento alto, como dijo Billy Graham. Pablo dejaba uno, regresaba, encontraba 30, dice uno, porque lo cimentaba en la palabra de Dios. Es la evidencia de un apóstol, de un profeta. Para todos se aplica la evidencia del buey. Para los que Dios envía, traen a escena la abundancia de pan. Entonces vemos, el profeta lo aplica para el pastor, vemos Pablo siendo apóstol, entonces dice, el sello de su apostolado, la evidencia contundente de que hay un apóstol en escena, era la calidad de gente en su relación con Dios. Entonces vemos que eso
Entonces, cuando nosotros miramos, por eso que Pablo cuando presentó pastores, evangelistas, maestros, todo eso es para que el cuerpo sea edificado, para que ya no haya niños, ningún niño fluctuando. Todo certeza, seguridad, fe en la palabra de Dios. Entonces, la evidencia de cualquiera, sea que haya un ministerio, uno de los ministerios, la evidencia es esa siempre. Abundancia de pan en el pueblo. Un pueblo que no es fluctuante en la palabra de Dios. Un pueblo que tiene una relación muy alta con Dios y su palabra. Esa es la evidencia. Fuera de eso puede ser miles, una iglesia de miles. Pero ese es, digo el profeta, un club que habla de Dios, no una iglesia de Dios. Por eso sus características. Entonces, el sello de mi apostolado soy de vosotros en el Señor. Contra lo que me acusa, dice, esa es mi defensa. Lo que dice, no, ese no es apóstol. Pues, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es lo que Pablo aboga? Es que miren el resultado. Yo soy apóstol, miren el resultado. Entonces, ¿acaso no tenemos derecho, dice que nosotros de comer y beber, no tenemos derecho de traer tal vez con nosotros una hermana, como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos y Cefas? Nosotros tenemos derecho, porque veían que Pablo, ¿cómo va a ser apóstol si se priva de todo, por allá y por acá? No, ni dinero pedía a la gente. Ese no es apóstol. Entonces Pablo dijo, yo sí tengo derecho a eso. El punto es, dice, versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién jamás es soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice también la ley? Entonces mira dónde va Pablo. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Cuando Dios dio esto, lo dio allá en Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, él dice esa ley, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces Pablo dice, ¿dijo Dios por los bueyes? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice Pablo. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos lo espiritual, serán cosas, cegaremos, dice lo material. Y así empieza a hablar. Entonces Pablo coloca este punto del buey para tener claro nosotros como creyentes, porque dice, la iglesia de Pablo examinaba al que decía ser apóstol y lo hallaba que era o no era, ¿no? Entonces, ¿cómo? Por sus características. Una de las características del ministerio, ¿no?, sea pastor, sea apóstol, era la abundancia del pan, era un pueblo que su relación con Dios no era tibia, no era mediocre, era sincera, a tal punto que en vez de desviarlo a él, el resto de la gente, más bien él lo jalaba a Cristo. Si dejaba uno, encontraba 30, si dejaba dos, y bueno, y Billy Graham, ¿cómo Pablo hacía eso? Es que era un enviado de Dios. ¿Cómo yo hago, dijo Billy Graham, 30,000 y no encuentro 30 después? Porque rechazó el mensaje que Dios envió. Entonces Billy Graham era consciente que su éxito solo era ficticio, su éxito solo era nada más un espejismo, y él le echaba la culpa a los predicadores que no le ayudan a que lo que él logra se mantenga. Pero el profeta, cuando habla eso, dice, miren, porque Billy Graham tomó la Biblia, miren, aquí está la Biblia, este es el patrón. Aquí en la Biblia dice que Pablo dejaba en un lugar uno, o dos, o tres, y regresaba y encontraba bastantes. ¿Y cómo yo dejo miles y encuentro ni decenas? Ustedes, predicadores ociosos. Y el profeta dice, Billy Graham, yo quiero preguntarte, ¿a qué predicador encargó Pablo su uno? Porque uno que es verdadero, enviado de Dios, no solamente su trabajo es decirle que hay un Dios y hacerle creer, es hacerlo entrar en la palabra. Amén. Entonces, Gloria a Dios. porque el profeta habla que Pablo era el tipo de todo ministro. Cualquiera que diga yo soy apóstol, profeta, evangelista, maestro, profético, Pablo es la clave. Patrón para todo. No puede ser diferente. Puede que no tenga tal vez el mismo impacto mundial que Pablo, pero en sus características principales es lo mismo. Fiel a la palabra al costo que sea, tiene la palabra revelada, la palabra escrita, el misterio de Dios, todo. Y lo otro era que la calidad
de su relación del pueblo con Dios era impresionante. Pero hay aquí, para mirar, siendo que estamos mirando primero características de lo que es un ministerio. Porque no solamente queremos decir esto es así de una manera nada más superficial. Cada tema uno debe ser muy sincero y debe quedar evidencias contundentes de lo que es y lo que no es. Entonces, porque vimos como Pablo presenta ahí en Efesios y dice que el ministerio tiene un logro. Y ese logro final es que todo el pueblo está trabajando, todos en el crecimiento, en el amor de Dios. No están trabajando dando problemas, peleándose, discutiendo. No. Eso es la evidencia de que no hay un ministerio correcto. Vemos eso ahí. Entonces, aquí en el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios y hacer la voluntad de Dios, es donde Billy Graham habla de Pablo y el profeta va a hablar cómo es que Pablo operaba siendo un verdadero ministro. Definitivamente, como Dios operó con Pablo, va a obrar con cualquiera. Tal vez no tenga el alcance de Pablo en cantidad, pero la calidad será la misma. ¿Sí? Entonces dice aquí, párrafo 270. Del 65, pero en noviembre. En noviembre. 27 de noviembre del 65, así, tratando de hacer un servicio a Dios y hacer la voluntad de Dios. Párrafo 270. Párrafo 270. O sea, nosotros vamos a mirar cómo es que el profeta muestra cuando es un verdadero y cuando es un falso. Porque el profeta dijo, Billy Graham y Oral Roberts, Dios les permitió, les dio una unción, salieron con su ministerio, pero cuando la palabra se abrió lo rechazaron. Terminaron como Janis y Hambre, traicionaron la confianza que Dios les había dado. ¿Sí? Entonces dice aquí el párrafo 270. Yo escuché a nuestro gran evangelista, dice Billy Graham, sentado una mañana en un desayuno como este, él dijo, dice, aquí él levanta la Biblia, en Louisville, Kentucky, dijo, allí está el ejemplo de Dios. Y eso es la verdad de lo que él dijo, cuando levantó la Biblia. El hombre dijo la verdad, dice, él dijo, Pablo entró en una ciudad y convirtió a uno. Regresó en un año y después, un año después, y tenía 30 de este uno. Dijo, pero yo entro en una ciudad y convierto a 30,000. Y regreso en 6 meses y le encuentro a 30. ¿No? O sea, Billy Graham se está dando cuenta que su éxito no es. Es como un predicador, hermano, ¿cuántos años predicado y ustedes no cambian? Pero no es la culpa de la gente. Es que él está en una unción falsa. Porque si él está, es como que yo esté con la podadora. Ya voy 3-4 horas y ni una hierba se ha tocado. Entonces simplemente no tiene tal vez la que corta la cuerda, ¿no? Ahí dice. Solamente estoy jugando que estoy podando la hierba y nada. Porque no me va a decir que está bien la máquina y no hay ni una hierba cortada. Que se me escape algunas que no han cortado, bueno. Pero no puedes decir que Dios me envió a hacer su obra y no hago nada. Y voy a echar la culpa a la gente. Es fácil. Y al último que se echa la culpa es el diablo, ¿no? Es como un constructor, ¿no? Lo contratan y haga un edificio y no hace nada. No, es que ellos lo han hecho. No, él es su responsabilidad de que la gente haga. Entonces aquí donde dice Billy Graham se da cuenta que no tiene éxito sus sermones, que solamente es algo, una emoción temporal. Porque muchas veces el predicador nada más se preocupa que en el culto nada más la gente levante la mano, muévanse, griten, ya, listo, obra concluida. Pero es el resto de sus días, que mantenga su relación con Dios. Para eso hay que entregar recursos. Y si es un falso, no le importa eso. Si es verdadero en su corazón, él sabe, y aquí se van, y de aquí van a pelear tal vez solos. El diablo los va a encontrar en cada esquina, les va a hacer todo tipo de propuestas. El profeta dijo, el ejército de Estados Unidos envía soldados. Entonces vayan a ver qué hacen por ahí. No, invierte todos sus recursos para entregarle las mejores armas, la mejor munición, todos los mejores implementos que necesitarían para no perder, para ganar. No les envía a ser masacrados. Dijo, el gobierno de Estados Unidos no es más responsable que Dios. Dios no va a enviar a sus hijos ministerios
que en vez de armarlos los van a desarmar. En vez de crear fe y ánimo, vamos a decir, vayan al ejército, pero quién sabe nos maten, quién sabe, no sé, creo que vamos a perder. El predicador tampoco va a estar predicando esas cosas. Hermanos, uno tiene que estar pensando que puede caer, que puede fallar. ¿Ha visto un general que le diga a su gente, vamos a ganar? ¿Quién va a perder? No van a decir, nosotros, no van a decir eso. Es dar ánimo. Por eso es fácil reconocer un falso y un verdadero. Sí. Su actitud contra el enemigo. El falso le tiene mucho respeto al enemigo, los 10 espías. El verdadero, como Josué y Caleb, ni lo considera al enemigo, considera a Dios. En los sermones uno se da cuenta dónde está enfocado eso. Entonces dice el profeta aquí, Billy Graham, mire esas cosas, y bueno, mira, en vez de él echarse la culpa y decir, mis prédicas no están teniendo el efecto, solo es espejismo, solo es nada más algo temporal. Pero oren por mí para que yo avance a otra realidad donde traiga una palabra que sí tenga efecto, no solamente algo temporal. ¿Qué hace Billy Graham? Dice, él dijo, ¿saben lo que pasa? Dice, ustedes predicadores perezosos, mira, le echa la culpa a nosotros. Un falso siempre hace así, desde el Edén. Uno que está errado y el pecado está en escena, le echa la culpa al otro. Adán, ¿qué has hecho? No, es la mujer que me diste. ¿Y tú qué has hecho? Es que la serpiente. Y la serpiente es que el diablo, seguro. Y cada uno sigue echando la culpa. Es cuando el pecado está en escena. Pero cuando el pecado no está en escena, el predicador tiene que entender. Si la iglesia no funciona, los hermanos no están avanzando. ¿Qué estoy haciendo mal? Debiera decir. Sí, sí, claro. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque no me va a decir, si estoy predicando la palabra de Dios que es pura, esa no se queda sin resultados. Esa nunca vuelve vacía. Si no está teniendo resultados, o la estoy predicando mal, o la estoy mezclando, o no soy sincero, o Dios no me envió en todo caso. Porque una de las cosas, el que Dios envía, también hay otra característica. Bueno, después vemos eso. Dice, él dijo, ¿saben dónde está el problema? Ustedes, predicadores perezosos, ustedes se sientan con el pie arriba de su escritorio y hablan a estas personas por teléfono en vez de ir y visitarlos. Después de la cena, platicar con ellos. Entonces Billy Graham dice, ustedes deben, nada más, tomar la lista, no, ¿qué hacen, hermano? Dios te bendiga, y le llaman por teléfono. Deben ir a sus casas, deben platicar con ellos, deben sentar con ellos. Entonces le pone la carga que él debería hacer, lo pone a otros. Claro. Entonces quiere el éxito de Pablo, pero no de la misma manera que Pablo tenía éxito. Pablo, cuando veía a uno que aceptaba al Señor, él lo aceptaba su responsabilidad. Mira, dice el profeta, oh, dice, mi corazón estaba ardiendo, yo pensé, gran hombre de Dios, Billy Graham, no me gusta estar en desacuerdo contigo en esto. Pero ¿quiénes eran los predicadores perezosos con el uno de Pablo? ¿A qué Pablo podía entregar su convertido? Dice. ¿Sabes? Dice lo que él hizo. Mira, este es el verdadero, el patrón de todo ministro. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Dice, él lo llevó a la palabra. Cuando dice el buey trae abundancia de pan, trae abundancia de palabra, hermano. Trae abundancia, como dijo Jesús a la samaritana, el que cree en mí, como de su interior correrán ríos de agua viva. Eso, también dijo allá en el día 8, donde se levantó y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. Eso hace Dios a un ministro. Él va a tener abundancia de pan de día y de noche, hasta que el creyente se quede en la palabra. No solamente a la iglesia, no solamente dejó el mundo, no solamente dejó el licor, pero entró en la palabra. Porque redención completa no solo es salir, sino entrar. Sí. Entonces el profeta por eso criticaba, dijo, mucha gente que nada más tiene la fuerza para sacar gente, pero no para hacerlos entrar. Y cuando habla del ministerio que Dios envía, dice, no solamente los saca, sino los edifica. Y no a cualquier nivel, a la estatura de Cristo. Entonces, queremos mirar un ministerio quíntuple. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque alguien diga yo soy, que cualquiera dice eso, hermano. O porque fulano diga, fulano es pastor, yo digo, yo siento que es pastor, o yo siento que es profeta. Esa es la regla. Tenemos el Urim y el Tumim, que es la palabra de Dios.
Sin la palabra de Dios yo puedo sentir y me puedo equivocar. Puedo llamar verdadero al que no lo es y falso al que es. Pero con la palabra de Dios voy a mirar sus características. Así es. Entonces, por la palabra de Dios empezamos a mirar estas cosas y nos damos cuenta. El patrón que era Pablo, no hay otro. Fuera de eso, como dijo Pablo, es predicar a alguien diferente a lo que él es anatema. Entonces vino el hermano Branham, dijo, bueno, Pablo no es cualquier personaje en la Biblia, no solo escribió el Nuevo Testamento, sino Dios lo colocó como modelo para todos los demás ministros que enviarán hacia adelante, sea mensajeros o predicadores. En este caso, el ministerio 15. Entonces, ¿qué hizo Pablo con ese uno? Él lo llevó a la palabra. Una vez que ese uno se convierte, ¿qué hará Pablo? Lo llevó a la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo le envió a Jesucristo. Y Jesucristo tiene que hacer lo mismo que Pablo con los que se convierten. No puede ser diferente. ¿Por qué Pablo hizo eso? Porque tiene que haberlo aprendido del maestro. Entonces miremos cómo hizo el maestro. El pastor de pastores, ¿no? El que da ministro. Eso está en San Juan capítulo 8. Estamos hablando de con el que hace un verdadero ministro con el que se convierte. ¿Qué hace un verdadero ministro, en otra palabra, con alguien que ya tiene iglesia? ¿No? ¿Qué hace? Entonces el profeta dice, Billy Graham lo echaba la culpa a los demás. El profeta dijo, mira Pablo, tomó el patrón correcto, pero pues ¿qué hace? Dice, según lo que convertido, Pablo lo llevaba a la palabra. ¿Qué hace Jesús? San Juan 8, dice el versículo 30. Hablando él estas cosas, predicando Jesús, dice este sermón, muchos creyeron en él, ya creyeron ya entraron, ya fueron convertidos. Y no es solo uno, muchos. Entonces dijo entonces Jesús, dice, a los que habían creído en él, este es el maestro, este es el origen del ministerio, el origen del ministerio, Jesús. Entonces, con los que creyeron, ahora ¿qué hacemos con los que ya creyeron? Entonces el profeta es el problema, lo único nada más que nos preocupa es que crean. Mira, aquí está el profeta, cree en él, aquí está el bautismo, cree en él. Creíste ya, como que ahí terminó la responsabilidad. El falso hace eso, hasta ahí imita. El verdadero va más allá de eso. Lo vemos en Jesús, lo vemos en Pablo y lo vemos en el hermano Branham. Entonces, mirando eso, en otras palabras, colocamos el patrón, dice, yo soy verdadero, a ver. El otro retazo. No encajas, Pablo era diferente. Dijo Jesús a los que habían creído en él. Si vosotros, mira a dónde les dice ahora, y a los que han creído, ¿a dónde lo está llevando? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Dice, ¿Pablo lo llevaba a dónde? A la palabra. ¿Por qué? Porque el maestro de Pablo. ¿Cómo hace con los que creyeron? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien, dice, ya creyeron, ahora sí. ¿Quieren que yo sea su pastor? ¿Quieren congregarse conmigo? El requisito es este. De aquí en adelante, si permanecen en mi palabra, mis discípulos ustedes, si no. Yo soy pastor, si no. Les puse esa condición a los que habían creído. Pero si un predicador acepta una iglesia que solamente se congreguen sin llevarlos a la palabra, no hay Biblia para decir que es un ministro de Dios. Puede haber ideas, sentidos, visiones, sueños, o puede haber voto de otros grupos de predicadores, o mando sobre él, pero la evidencia es siempre bíblica. Debe ser evidencia escritural, es el urín y el tumín, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo reconocer eso? No les digo, no, hermano, aquí van a escuchar ahora en evangelista. Ya dicen que es evangelista, escuchamos, eso me va a verificar. No, tenemos que ver la evidencia. Es como ya viene, dice, ¿sabe qué, hermano? Yo soy ingeniero, vas a una institución, vengo a trabajar aquí porque soy ingeniero. Sí, a ver, repite de nuevo. Sí, suena sincero, pasa. No dicen eso, de identificación. Y si el creyente hiciera eso, rápido identifica quién es quién. Rápido, porque el misterio que Dios tiene resultado, lo leímos en Efesios 4. Entonces, al ir rastreando más en el resto de la Biblia, nos damos cuenta aquí. ¿Ven? Dijo Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Porque Jesús sabe, ustedes todavía no son libres. Puede que físicamente, pero la libertad es física y es
invisible. Visible e invisible. Porque Jesús dijo que nada vale lavar el plato por fuera, por dentro. Es lo que cuenta. Entonces le dice, ni siquiera yo les voy a libertar. El verdadero no les engaña. El verdadero sabe la clave. El verdadero es enviado con una misión. Sacar al creyente, a buscar a la persona, convencerlo por Dios y sacarlo. Una vez que lo saca, su misión no terminó ahí. Su misión ahora, colocarlo en unidad con la palabra de Dios. Colocarlo en el mundo de la palabra de Dios. Ahí termina su misión, porque ahí esa persona recién es libre. Recién ahí es libre, recién ahí podrá vencer, recién ahí podrá caminar con Dios. Fuera de eso, él ha hecho la obra inconclusa. ¿Sí? No ha terminado su labor. Si es falso, hace así, pero si es verdadero, cumplirá su misión. Por eso Billy Graham nada más lo sacaba y luego, bueno, se iba. ¿De qué servía gastar millones para una reunión de Billy Graham? Si el resultado era cero. ¿Se cuenta? Entonces lo mismo aquí con Jesús. Él dice, ya creyeron, muy bien. Esto no es para ella, es diferente. Para predicar al de afuera hay que mostrarle, hay que buscar que creen en el Señor. Entonces Jesús nos dice, después de su sermón, la gente creyó. Y a los que creyeron le dijo, ahora sí. Si permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. Les aceptaré como creyentes. Y yo aceptaré ser su pastor. Serán de mi iglesia. Si no, tal vez búsquense otro lugar. Un verdadero ascenso. Entonces cuando nosotros miramos aquí a Pablo, el profeta dice, no, estamos leyendo el párrafo 271, un mensaje tratando de ser un servicio a Dios. Yo pensé, gran hombre de Dios, no me gusta estar en desacuerdo contigo, pero ¿quiénes eran los predicadores perezosos con el uno de Pablo? Lo que él hizo, él lo llevó a la palabra, él lo llevó dentro del mensaje. O sea, aquí no solamente es la Biblia, tenemos la Biblia y el mensaje. Fácil es decir, hermano, ya vienen a la iglesia, lean su mensaje, lean la Biblia, no sean ociosos. No, 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 yo tengo que llevarlos allí. Y Dios me envió. Tengo que asumir esa responsabilidad. El cristiano cuando recién empieza es como un niño. No tiene la fuerza para comer él solo. Entonces uno tiene que trabajar hasta que el niño deja de ser niño. Ahora en vez, no solo come solo, sino también ayuda a dar de comer a los demás niños. Porque el objetivo final, si volvemos a leer Efesios, es eso. Efesios 4, si volvemos a leer eso, por eso decía, él trae a escena este ministerio, en el versículo 11 y en el 12 dice, ¿cuál es el fin? El fin es perfeccionar o hacer una obra perfecta en los santos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque en ese ministerio de llevar a la palabra, dice, todos los santos deben estar trabajando para la obra del ministerio. Los santos trabajando en eso, en la obra del ministerio. ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué es esa obra? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que no algunos, pero que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en ese conocimiento a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la carga de un verdadero predicador. Él no quiere ver un creyente con un entendimiento borroso, no. Trabajará y dará todos los recursos para que ese cristiano conozca la palabra de Dios en la plenitud de Cristo. Es un trabajo que no es cualquier trabajo, hermano. Entonces dice, ¿qué más? ¿Para qué? Para que no haya niños fluctuantes. Dios, mientras este ministerio, cuando este ministerio es enviado, no va a haber esta plaga de niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo a la verdad en amor. ¿A dónde siguen? Como dice Apocalipsis 14, seguían al Cordero, lo cual es la verdad. El Cordero dijo, yo soy el camino, soy la verdad. Entonces aquí están siguiendo, si nosotros lo leemos con Apocalipsis 14, dice, ¿para qué? Siguiendo el Cordero en amor, ¿no? Siguiendo la verdad en amor. Es el séptimo sello. Siguiendo el Cordero en amor, crezcamos en todo, pero en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. Siguiendo el Cordero en amor, ¿crecer en qué? Crecer con ese entendimiento que hay una cabeza. No van a estar la gente aceptando otra cabeza.
o mediadores. Por eso que muchas prédicas de mediadores tienen éxito por la ignorancia del pueblo. ¿Sí? Porque uno que conoce la palabra de Dios jamás va a aceptar un mediador. Jamás va a aceptar que alguien me diga, yo soy el que te va a presentar allá. Yo soy el que sin mí no vas a ser salvo. Yo soy el que tu alma lo va a salvar. Yo soy el que allá te tengo que presentar. ¿Sí? Si te saco de la iglesia estás perdido. El que conoce la palabra de Dios no va a aceptar esas cosas porque sabe, como dijo el hermano Branham, allá ni su madre, ni su pastor, ni nadie. Es usted solo, se va a parar. ¿Sí? Tenemos la cita, ¿no? Entonces dice, a fin de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, un varón perfecto. Para que no seamos niños fluctuantes, crezcamos allá, el verso 16 era, ¿no? ¿De quién? La cabeza que es Cristo. ¿De quién todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro? ¿No? Observa. ¿De quién todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente? Compañerismo. Según la actividad propia de cada miembro. Es una iglesia en acción. El ministerio quíntuple pone a la iglesia en acción, a cada miembro en acción. Eso es según la Biblia. Pero el problema es que leemos la partida de arriba nomás y ¡pam! Se para. No, pues el cuadro es completo. O sea, ¿cómo se hermano que ahí hay un ministerio quíntuple? Toda la iglesia está en acción para crecer en el conocimiento de Jesucristo a la estatura de un varón perfecto. Entonces dice, ve, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, así recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cierto? Entonces, decía el profeta aquí, oh, mi corazón estaba ardiendo. Vamos a terminar este párrafo. Eran hombres que me gustan, de acuerdo contigo, pero ¿quiénes eran los predicadores perezosos? Con el uno de Pablo. Lo que hizo Pablo lo llevó a la palabra y lo llevó dentro del mensaje, a ese uno. Y él lo llevó, dice, a donde ese uno encontró a Dios. Su corazón de ese uno, dice, estaba ardiendo. Y ese uno incendió el país. Pero lo único, mira, lo único que tú haces, ahí está el falso. Pablo el verdadero hacía eso. Pero lo que tú haces, Billy Graham, y el modelo de Billy Graham se lo tomaron todos. Todo el esfuerzo es en sacar gente del mundo. Y llevarlos, ¿a dónde? A la palabra. Solo es el verdadero. Pero el falso, ¿a dónde dice? Y lo único que tú haces es meterlos en una iglesia. Sea metodista o bautista o algo. No me sorprende que no haya nada que quemar ahí. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, yo quiero escuchar un ministerio que me edifique, voy a mirar sus características. ¿No? Todo mirar, fiel a la palabra y todo por el estilo, y luego lo más grande, digo, que presentamos todo Pablo es el resultado de su gente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el maestro, el origen del ministerio quinto, ¿sí? Jesucristo, y el mismo que da 5 ministerios, dijo, ¿ya creyeron? Ahora sí, este es el requisito. Por esto vamos a trabajar. Pablo, por eso hacía eso, porque está mirando al maestro. Y el hermano Branham dice, miren a Pablo, y así de simple. Y si quieren mirar a más allá, miren a Jesús. El origen de todo. ¿En qué consiste el ministerio? El ministerio consiste en sacar gente de la incredulidad, de las tinieblas, sacarlos y luego trabajar para llevarlos adentro de la palabra de Dios. Fuera de eso, Dios no envió a nadie. Según la Biblia. Fuera de eso, yo ¿cómo puedo hablar de Dios? Dios no me envió si no tengo esa carga en mi corazón. ¿Para qué voy a engañar? Mi madre estaría buscando quién tiene esa carga para animarlo, aunque sea decirle sí, levantarlo la mano como lo levantaban a Moisés. ¿Sí? Algo hay que hacer, por eso tiene mucho valor cuando alguien trabaja por eso. Cuando yo veo a un hermano, un joven, cualquiera que está trabajando por eso, ese es el efecto. Si es un ministerio o si es un cristiano, es el efecto de que hay un ministerio quíntuple ahí. ¿Sí? Entonces, más.
Y el profeta lo habló vez tras vez. Por ejemplo, en el mensaje solamente una vez más Señor, vuelve otra vez a hablar de esto. Vuelve a hablar de Billy Graham otra vez. Párrafo 116. Solamente una vez más, Señor, pero ese es del 20 de enero. 20 de enero de 1963. Pues uno tiene que rastrear estas cosas. Como cristiano, le importa rastrear bastante las características de un ministro porque no quiere escuchar un errado. ¿Sí? Claro. Porque tan culpable es el que erra como el que apoya el errado. Entonces quiero gastar mi tiempo en algo que sí sea edificativo, tanto para mi alma como para llevar recursos para ayudar a otros. ¿Ve? Entonces, debe interesarnos estas características, y el profeta lo dio aquí en párrafo 116. Dice: Billy Graham dijo en su mensaje en Louisville, Kentucky, cuando estuve allá en el desayuno, se paró ahí, tomó la Biblia y dijo: esta Biblia es la regla que nos dice la manera de Dios para hacer las cosas. Mira, hasta ahí habla bien. Sí, es la Biblia. ¿Cuán cierto es esto? Dice. Pero luego dice: el hacerlo es la próxima cosa, dice el profeta. ¿Se da cuenta? El vaso dice las verdades, pero no lo hace como dijo Jesús. Lo que dicen, háganlo. Pero no lo que hacen, porque no lo hacen. Dice: esta es la vida, de esta manera debemos hacer las cosas. Si Billy Graham hubiese hecho eso, ¿no? Con tremendo don, con tremenda influencia que logró. Si hubiese trabajado por llevar a la gente a la palabra de Dios. Tal vez no hubiesen sido 30,000, pero que hubiesen sido 30. Claro. ¿Sí? Oh, hermano, pero a veces uno se emociona, quiere nada más abarcar cosas a la vista del hombre y no a la vista de Dios. Gloria a Dios. Y eso debemos considerar seriamente. Entonces dice: ¿cuán cierto es eso? Luego dice: el hacerlo es la próxima cosa. Él dice, además dijo, Pablo fue a una ciudad y hubo un convertido. Y después de este convertido ahí en la ciudad, el próximo año regresó y aquel convertido ya tenía 30 o 40 convertidos más, los cuales habían sido guiados a Cristo. Luego él dijo: yo voy a una ciudad que hago 30,000 conversiones, decisiones, y luego cuando regreso dentro de un año, yo ni siquiera tengo 30. Él dijo: ¿qué es lo que pasa? Entonces señaló a los predicadores y les dijo: ustedes son los predicadores perezosos que se sientan con sus pies montados sobre el escritorio y no van a visitar al pueblo, ¿no? Y el predicador vuelta lo echa la culpa a los diáconos, y los diáconos le echan la culpa a los otros, y cada uno se pasa la culpa y la cosa que no hay resultado, ¿no? Ahora, dice, ahí había una gran parte de la verdad, correcto, dice, más no era toda la verdad. Esto es como el hombre que una vez se comía un melón, un hombrecito de color, dice, que le miraba, le dijo que le diera un mordisco de ello. El hombre de color después le dijo: está maravilloso, pero sin duda que hay más de ello todavía. Eso es correcto. He aquí, dice, ahora lo que es. Bueno, dice: ¿quién era yo para decirle a este gran evangelista? ¿Quién era yo para decirle una palabra a un gran hombre como Billy Graham? Lejos sea de mí el hacer eso. Él es un siervo de Dios. Yo no hubiera hablado nada menos que él me lo hubiera exigido. Quizás si hubiera podido decirle algo y me hubiera gustado haber dicho algo como este, Billy Graham. ¿Cuáles predicadores perezosos pusieron sus pies sobre el escritorio cuando Pablo tuvo aquel convertido? No había ni siquiera un predicador en el país. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo nunca los dejó solos después de una decisión. Cuando el converso hizo su decisión, Pablo se mantuvo ahí con la palabra de Dios y cortó con ella, dice, este convertido, hasta llevarlo a ser un hijo de Dios de ahí en adelante. El tal no se podía ya mantener quieto. Y eso es lo que sucede hoy. Todas estas decisiones necesitan ser cortadas hasta llegar a ser hijos e hijas de Dios. Límpiense y regresen de nuevo al Evangelio, a la palabra. Ciertamente, eso es lo que necesitamos. Entonces podemos ver, leamos otra. El mundo se está cayendo a pedazos, de 1963. O sea, muchos enfoques. El profeta, esta escritura fue tanto que lo citó en varios mensajes esta escena, para mostrarnos estas cosas, tomando a Pablo como el patrón, ¿no? Porque cada predicador que quiere estar correcto, él va a mirar un producto correcto, no va a copiar a estos denominacionales, porque sabemos rechazaron su mensaje, que vamos a imitar a ellos. Pero miremos lo que el profeta nos señaló que está correcto, y era Pablo.
Nos dice el párrafo 189 del mundo cayéndose en pedazos. El párrafo 189 dice, yo pensé, ¿qué cosa? ¿Cómo? No para interrumpir ni decir nada en contra del gran evangelista, que había dicho lo mismo, ¿no? Pero pensé, Billy, cuando Pablo fue a Antioquía y se convirtió uno, ¿cuál de los ministros ahí tomó a este convertido en su oficina para alimentarlo y hablar con él en privado? No había ninguno. ¿Por qué? Escucha, porque Pablo lo llevó mucho más allá de las cosas del mundo, a tal grado que Dios estaba bien arraigado y cimentado en su corazón. El apóstol no se apartó de esa alma hasta que estuviera bien arraigado y cimentado en Cristo. Es lo mismo. Pues cuando un cristiano hoy, en este día, vemos que Dios lo encuentra, lo primero que se produce en la persona es interés en la palabra de Dios. Esa es la característica. Y ese interés debe aprovechar el predicador para quedarse día y de noche y dar más palabra y más palabra y más palabra y más palabra. Porque no lo va a lavar mis consejos ni mis sobadas de espalda. Lo va a lavar la palabra de Dios. Sé lo que lava. Sé que abundancia de agua que lava, que purifica, que limpia. Hasta que esa persona empieza por sí solo ya a tener fuerza para alimentarse. Empieza a tomar el mensaje, a tomar la Biblia. Y ese uno ya no se va a quedar tranquilo. Entonces, esas son evidencias. Cuando volvemos a mirar lo que estábamos leyendo, Como que a muchos les gusta usar el título, muchos se están pelando en silencio. Sí. La Biblia total. el que es nunca va a preocuparse en hacer alarde de lo que es. Vamos a mirar como el profeta habla de las características. Bueno, es de verdad que es unas 10 horas tal vez estas cosas. Porque si hablamos de la característica del que es, hermano, dice el mensaje, estábamos leyendo el mensaje, Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo, ¿no es cierto? Estábamos en el párrafo 104, ya. Y hablábamos, dice, el pastor es una persona especial, él se ha hecho de tal manera que puede soportar argumentos del pueblo. Él es el buey del equipo, él es el hombre que puede sentarse. Cuando alguien tiene algo contra de alguien más, se sienten esas dos familias, no toma ningún lado, y lo razona y lo vuelve a traer con dulzura. Pues él nunca va a aceptar la división, su gente nunca va a tener favoritos, nunca hace excepción de persona, ni porque su familia no es... No tiene esas cosas. Dios lo lavó de eso. Eso es lo que es un predicador, un pastor, ¿no? Esa es la característica general que te da, pero luego nos vamos a ampliarnos un poquito. Pero hablemos del evangelista, ¿no? Porque lo que entendemos, muchos hermanos, el problema es que muchos estuvimos a veces en la denominación. Y en la denominación, pues entendimos lo que es un evangelista. Un evangelista predica, hace campaña, gana alma. Y a eso se llamaba evangelista. Vamos a mirar a la luz del mensaje lo que es un evangelista. ¿Sí? Pues aquí dice el párrafo 105, dice, el evangelista es un hombre especial, es un hombre que está riendo como una bola de fuego. Él entra en una ciudad y predica su mensaje, luego se va de ahí a otra parte, ¿ven? Él es un hombre especial y lo deja ahí. Poco. Pero vamos a mirar el mensaje con ese título que se llamaba Evangelismo en el tiempo del fin. Vamos a leer una nota. Miren el mensaje Evangelismo en el tiempo del fin, el párrafo 168. Por eso, como yo decía a los hermanos, cada cosa que hacemos debemos ir a la palabra de Dios. Sí, hermano, vamos a bautizarnos, miremos cómo dice la Biblia, bien, minuciosamente. Hermano, vamos a tomar Santa Cena, miremos cómo la Biblia dice los requisitos, en sinceridad. Porque es terrible, dice el profeta, hacer las cosas que Dios dice, pero sin el entendimiento. Leímos eso. Sí, yo les leí en el mensaje que predicamos comunión, ¿no? Yo les leí. El profeta dijo, la gracia que todo nuestro es porque hacía las cosas, pero no tenía el entendimiento. No me bauticé, yo no entendía nada. Es la peor abominación que hay. Sí, uno tiene que saber por qué hace las cosas.
Entonces aquí en este mensaje, cuando hablamos de evangelio, estamos hablando del buey, del apóstol, pero mire del evangelista. Párrafo 168 dice: los que creen en su venida, no dice los que creen en su venida, sino dice los que aman su venida, está hablando, ¿no?, en la escritura de Pablo. Sí. Es un verdadero gozo saber que Él viene, cierto, sí Señor, pero hoy día solo se habla de membresía y decisiones, y traigan más miembros a la iglesia, traer más miembros a la iglesia. A eso se llama evangelismo, ganar más almas, pero con mente denominacional. El profeta va a revelar aquí estas cosas, dice. Hoy solamente se habla de membresía y decisiones y traer más miembros a la iglesia. Pero ese no es el evangelismo del tiempo del atardecer. Tal vez será en los días de Pentecostales, pero no aquí. El evangelismo del tiempo del atardecer no es ese. Entonces, ¿cuál es? Ahora, en unos momentos voy a terminar. Pero deseo hablarles, escucha esto, dice, pero deseo hablarles desde mi corazón. ¿Eh? Eso es algo que debe ponernos muy serios, pues. Secretos que Dios colocó en este corazón de hermano vindicado por Dios, ¿no? Entonces dice, deseo hablarles desde mi corazón. Ojalá no los haya detenido demasiado, todavía me restan unos 7 o 8 minutos. Deseo hablarles desde mi corazón. Dice, ¿no es esa la verdad? Se pregunta, decisiones, uniéndose a la iglesia. Deje usted esta iglesia metodista y venga con nosotros, o los bautistas, o deje la bautista y venga Nietzsche con nosotros, o los metodistas, o presbiterianos, o luteranos, o católicos. Bueno, todos quieren apoderarse de todo, miembro, decisiones, decisiones. Todo el énfasis es llenar la iglesia, tener más gente. Eso, bueno, parece bueno. Uy, tal hermano, ya mira tal hermano. No si tal hermano quiere congregarse con nosotros, sino si tal hermano ama la palabra de Dios, debe ser nuestro deseo. Ese debe ser el principal objetivo. Entonces el profeta dice, mire, es lo que se mueve hoy, la unción. La unción. Miembro, decisiones, ya. Entonces dice el párrafo 171. ¿De qué sirven las piedras si no tiene un cantero para darles forma? ¿De qué sirve? ¿Por qué dice? Confesiones son piedras. Entonces cuando la gente es traída, son piedras nada más, que se amontonan. ¿Y de qué sirve, dice, las piedras amontonadas si no hay un cantero para darles forma? Cuando Pedro hizo su confesión, Jesús dijo, tú eres Pedro, una piedrita. Pero, ¿de qué sirve una piedra si no está presente el cantero, para darle la forma de un hijo de Dios? Solo están amontonando piedras, ¿correcto? Y de nada sirve. El Billy amontonaba y de nada servía, ¿por qué? Sí, vamos. Y de nada sirve, porque el agua es lo que va formando las piedras, ¿correcto? Sí. O sea, el pueblo dice. Entonces dice, ¿de qué sirven las piedras si no está presente un verdadero cantero con una herramienta, con un buen filo para formarlas, para que cuadre cada una en su lugar en la casa de Dios? Solamente les quiero preguntar, ¿de qué sirven las decisiones? ¿De qué sirve colocar su nombre en el registro? ¿De qué sirve unirse a una iglesia si allí no está el cantero? ¿Se mira? El requisito. Si un evangelista dice, no, yo predico, gano alma. Si es uno verdadero, no solamente es confesión, es convencerlos. Uno verdadero también va a vigilar que llegue este al cantero. Amén. Sí, Señor. Si no, es como Billy Graham, el movimiento de Billy Graham, y mira dónde está el mundo. Entonces dice, ¿de qué sirve una iglesia si no está el cantero? ¿De qué sirve unirse a una iglesia si no está el cantero? El cual les puede dar forma y hacer que dejen de hacer esto y aquello. Y los corta para que queden de cierta manera. Y los va cuadrando y les va dando forma de cristianos, colocados en la casa de Dios, con señales siguiendo al creyente. Ese es el evangelismo en el tiempo del fin. Un creyente que empezó, tomó su decisión y llegó a un resultado de hijo y de hija de Dios. Ese es el evangelismo. Un verdadero evangelista saca a la gente, lo mueve a ser cantero, que es la palabra de Dios, y termina siendo un hijo y una hija de Dios, y lo sobrenatural moviéndose en su vida, lo sobrenatural en su deseo, lo sobrenatural en su pensar, lo sobrenatural en su lenguaje, en sus acciones. Por ende,
las demás cosas serán añadidas. Estamos hablando de un pastor, sea un evangelista, sea un pastor, sea un apóstol. El resultado de aquel con quien él está tratando habla de quién es el no es. Este es el evangelismo, porque allá dijo es una bola de fuego, va a una ciudad allá y lo dejó. Pero hay más datos de lo que es un evangelismo. Hay más mensajes que hablan de eso. Entonces cuando seguimos mirando estas cosas dice, con señal diciéndole, ese es el evangelismo en el tiempo del fin. Tomando las piedras, mira, el evangelismo que es tomando las piedras y formándolas. Es el evangelismo. No, yo soy evangelista nomás, hermano, yo predico y me voy. Así no es, según el profeta. Así no es el evangelista de Dios, según el profeta. El evangelista de hoy, de este día, dice, de este día del fin, toma las piedras y le da forma de hijo, de hija de Dios. Ese es el evangelismo que tomando las piedras y formándolas. Entonces, ¿pero de qué sirven las piedras si solamente las vamos a amontonar? No, yo predico y gano almas y ya está. Dice, si eso haces, mejor fuera que las dejáramos donde están. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Si eso nada más piensa que es un evangelista, mejor deja a la gente donde están, no hagas nada. ¿Te das cuenta? Por eso que Pablo decía, cualquiera, sea apóstol, profeta, evangelista, todos es para la edificación del cuerpo de Cristo. No, ¿verdad? Yo soy evangelista. Y, no, hermano, seamos sinceros. Es una responsabilidad. No solo es visible, es invisible. No estás enfrentándote y luchando con cosas naturales que políticamente puedes tú solucionar esas cosas. Estás luchando con seres sobrenaturales, porque son seres sobrenaturales que tienen prisioneros a la gente. Y si eres falso, ve a Lobis. Cualquier cosa, no. Pero si es verdadero, pues va a luchar por la liberación de esa persona. Así es. Por eso, ¿qué es? Tomando las piedras y formándolas. ¿Pero de qué sirven las piedras si solamente las vamos a amontonar? Mejor fuera que las dejáramos allá donde están. Quizás sirvan mejor así que amontonadas. Quizás allá sean útiles, que al amontonarlas no estarían en su debido lugar. Porque van a la iglesia, ni saben ni por qué van. Y van por tanta cosa, y problemas, de chisme. Mejor dejarlos allá, dice. ¿Ah? Amontonarlas no estaría en su debido lugar, correcto. Porque la piedra no tiene razón sin la presencia del cantero. El creyente no tiene razón sin la presencia de un verdadero ministerio quinto. Jesús no toma en cuenta el carácter o el número de miembros. ¿Sabían eso? Perdón, Jesús toma en cuenta el carácter, no el número de miembros. ¿Sabían eso? Él toma cuenta del carácter. Y Dios siempre se ha interesado en obtener un solo hombre en sus manos. Con eso tiene. Un solo hombre y con eso efectuará su obra. Así ha sido a través de los años, piensen. Él pudo hallar un solo hombre en los días de Noé, pudo hallar un solo hombre en los días de Moisés. Y así. Sí, no importa si hay muchos personas, si hallara uno, pero con lo cual él pudiera hacer una obra que sí valga. ¿Sí? Por eso uno no tiene que desanimarse. Podemos tal vez un hermano, yo estoy solo. Pero en la mano de Dios, Dios qué puede hacer contigo, hermano. Y predicadores, ¿cuánta opción tienen de hacer una gran obra por Dios? Porque no solo son solos, hay mucha gente que tienen de por medio.